Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Ay, Domingo, qué malo es el verano para los hombres. No sé si lo hemos comentado alguna vez. No sé, ya hablamos de tantas cosas aquí y fuera, pero sí es muy malo, muy malo. Del pantalón corto. Sí, me extrañaría que no ¿Cómo lo hubiéramos... te puedes vestir Me en extrañaría que no verano? lo hubiéramos comentado, pero si lo hemos hecho, no Es que me está acabo mal de cruzar con uno. repetirlo. No está mal repetirlo. Señores de España, Bueno, los abuelos repetimos las cosas varias señores veces. de España, pero repitámoslo. Si tienen ustedes más de 12 años, el pantalón corto les queda mal. Asúmanlo. Esto no quiere decir que nos lo pongan, hay cosas que nos sientan mal y que nos ponemos por comodidad, pero asumamos la realidad. Vamos hechos un auténtico fantoche con esos pantalones cortos y esas... Y este año se llevan más los sandalias. vaqueros cortados. Sí, no. Luego ya las variaciones son variaciones sobre lo mismo. Y es que nos queda muy mal, asumámoslo. Claro, es que hoy yo llevo vestiditos, normalmente yo siempre voy en vaqueros, y hoy me he puesto vestido y he pensado, fíjate, un hombre, el pobre no puede llevar vestido. Bueno, puede llevar vestido, ¿no? ¿Tú llevas camiseta de tirantes? No, ya no... Bueno, no me metas en más líos que como diga lo que pienso. Ahora, entonces sí que nos dejan de escuchar el 90% de los oyentes. Respetos al máximo a todos los que nos están escuchando en verano con pantalón corto. Solo Vestidos, desnudos. Asumamos que estéticamente no es lo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Solo te diré una cosa. Nunca has sido más chino que ahora. No solo porque hayas sentido en tus carnes la privación de libertad o porque te sientas impotente ante esa falta de respeto continuada del poder por tu trabajo o tus propiedades, incluyo ese cuerpazo que te ha dado Dios. No, eres más chino que nunca porque si el chino cae, detrás vas tú. Pon en tu agenda el siguiente congreso happening, porque allí se habla de felicidad, del Partido Comunista Chino. Tú, español, empieza a pensar en España como un territorio de exclusión de China, es decir, esas llamadas zonas económicas especiales donde, qué gracioso, el comunismo permite que el capitalismo, el libre mercado, haga que la vida funcione. Sabe lo que hay que hacer para que el humano prospere, y lo deja así, pero solo en algunos lugares elegidos y cuando quiera, para. España, una ZEE de China. Tú no eres tú y tus circunstancias. Tú eres tú y las circunstancias de Xi Jinping. Y ahora solo diré algo por lo que lo mismo la semana que viene no estoy aquí porque me han detenido las hordas woke que luchan contra la apropiación cultural y la defensa de los ofendidos. Solo te diré una cosa, amigo. Nos ha tocado la China. Qué incorrecta, lo sé. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Hemos empezado con una canción que se titula Desde el Este. Desde el Este. De facto de la fe y las flores azules. Y he tenido que jurar, Domingo, que existe este grupo. Sí, a ver, yo ya dije el otro día que ya no lo creo. O sea, que ya no me creo esta gente a la que traes, Richard. Hace pocos días los han entrevistado en La Vanguardia y han dicho que siempre hemos hecho lo que nos salía de las narices. ¿Cómo no les vas a querer? Pues eso, como nosotros. Claro. Facto de la fe y las flores azules, que en un momento fueron facto de la fe y las flores, luego fueron solo de la fe y ahora de momento son de la fe y las flores azules, por si te interesa. Sí, no me veo yo buscándoles en Spotify, pero bueno, me lo voy a plantear. Bueno, hoy miramos al este. Hoy miramos al este, sí. Hoy la pregunta de todos los podcasts, ¿con quién nos vamos a enfadar o quién nos vamos a quedar sin amigos? Hoy yo diría que no es tanto enfadarnos, aunque puede ser que a algunos habitantes de este país pues no les guste lo que digamos, o a los dirigentes del Partido Comunista Chino, porque hoy vamos a hablar de China, pero yo creo que hoy más que por enfadarnos puede haber gente que sienta un poco de miedo o nos vamos a preguntar si tenemos que sentir miedo, porque al final las noticias que llegan de China en los últimos años siempre dejan por debajo hay un mensaje subyacente que sería cuidado si China se para. Cuidado para la economía mundial, cuáles podrían ser las consecuencias para la economía mundial de un parón de la economía china, que además todos intuimos que en algún momento puede darse. Al final el país... ¿Y nos vamos a enterar? Claro, y entonces vamos... A ver, la comunicación no es que fluya en China.
Pero si se para, sí. Si deja de haber pedidos desde China, claro, si hay un colapso financiero, a lo mejor pueden intentar que no te enteres, pero llega un momento en el que te enteras por la vía de los hechos. En el cuarto milenio lo mismo nos cuentan que están preparando otro virus en un laboratorio. Pues a lo mejor. Para Así contrarrestar. que hoy vamos a preguntar a una persona que sabe mucho de eso. Hoy tenemos un invitado que nos va a tratar de explicar si ese miedo está justificado, si no, cuáles podrían ser las consecuencias para la economía europea, mundial, de un parón de la economía china y si eso está cerca. Daniel Fernández, que es profesor también de la Universidad Francisco Marroquín. Eso ¿Qué tal, es. Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues gracias, la verdad que es genial y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Daniel había pedido que le presentáramos de forma breve, Sí, así que vamos. pero tan breve. Sí, bueno. ¿Puedes decir algo más? Bueno, yo, profesor de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, director de UFM Market Trends, y a mí me gusta mucho, yo le conozco desde hace muchos años, yo siempre digo que es el economista joven al que más sigo, al que más me gusta leer, porque cada vez es menos joven, pues es verdad, acabo hace 8 o 10 años con las primeras veces que le empecé a leer, pues era más, pero sigue siendo insultantemente joven, por lo menos para Richard y para mí, y sus análisis, tanto en Twitter como lo que publica en Libre Mercado, ha publicado artículos sobre economía mundial, sobre diversos aspectos realmente excepcionales. A mí me gustan muchísimo. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, un seminario al que acudí sobre Lachman, ¿te acuerdas? Sí, Hace unos claro, años, un economista desconocido, Daniel se lo sabía perfecto, desde aquí animo a todo el mundo a que lo busque, un economista austríaco muy raro que habla sobre temas del capital, de la formación del capital, de qué es el capital, y a mí me cambió la forma de ver muchas cosas en la economía, y hoy le traemos, no para hablar de eso, que a lo mejor es un poco más raro, pero sí de la economía china y de cómo nos afectaría. Ser experto en Lachman es uno de esos autores donde es muy fácil ser experto porque es alguien que no escribe mucho. Entonces te haces experto en un tipo que ha escrito 3 libros y ya te catalogan como experto. Es un truco que hacemos los académicos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del mercado inmobiliario chino, entre otras cosas, porque ni Domingo ni yo nos vamos a comprar un piso en China. Nosotros pero nos no, interesa el pero mercado parece ser que hay inmobiliario mucha chino. gente que sí se lo va a comprar o que se está construyendo mucho. Entonces, Pero casi empezamos por ahí. Hay burbuja en China, Daniel. Tenemos que tener miedo porque, claro, si la burbuja en España, cuando explotó entre 2007 y 2009, generó la que generó, 15 años después todavía arrastramos buena parte de las consecuencias de aquella explosión. Si explota la de China, da la sensación de que explotaría el mundo. Sería los dinosaurios volverían a extinguirse. Sí, bueno, estas noticias pues saltaron pues a la luz pues en 2021, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, lleva mucho tiempo lo de las ciudades fantasmas encima de la mesa, pues, vemos en noticias y cosas de esas, ciudades vacías y decimos, bueno, eso es seña de China. Debe haber... pero es cierto que estamos escuchando estas noticias desde inicios de los 2010. Y oye, que va a explotar la burbuja y que va a explotar la burbuja y que va a explotar la burbuja y la burbuja no explota nunca y no parece que explote. Pero ahora bien, hay datos duros, ¿no? Un poquito detrás de todo esto que nos dicen, bueno, quizá a inicios de los 2010 la burbuja no era tal. Y que hubiera ciudades vacías era más un fruto de la planificación estatal, de construir allí donde nadie lo necesita, que más eso que un mega burbujoncio en toda China. Ahora bien, desde 2014 los flujos de entrada de capitales a China empiezan a caer y de hecho ya hay casi salidas de capitales desde entonces y desde 2014 hay una política en China de tener tipos de interés muy bajos. Y esta política en China pues ya la conocemos nosotros, ¿verdad? Estabais hablando de los problemas que había sufrido España en su crisis inmobiliaria. Pues nosotros tuvimos los mismos problemas. Tipos de interés ultra bajos durante mucho tiempo, pues aquellos bienes, mira, estamos hablando ahora de bienes de capital, pues aquellos bienes que son duraderos, bienes de capital de muy largo plazo, tienden a inflarse mucho más. Ahora vamos a ver qué es exactamente eso de inflarse si queréis, pero bueno, tienden a inflarse mucho más cuando hay tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo. Además, el mercado de la vivienda es un mercado que se hace demanda, o su demanda viene principalmente, a no ser que seas, no sé, una especie de meganarco o algo así, pero nadie compra una vivienda así a tocateja, toma, en billetes pequeños no consecutivos, ¿verdad? Eso no lo hace casi nadie, que su dinero sea limpio. Entonces, usualmente, es demanda pasa lo mismo con los automóviles, es demanda que se hace con crédito. Entonces, si te dejan muy barato el crédito, pues la gente resulta que lo demanda mucho. Entonces, desde 2014 hay una política pura y dura en Estados Unidos iba a decir, en China, de tipos de interés muy bajos. Y eso parece que ha inflado varias burbujas en el país y la más grave, claramente, o pues parece que claramente, es la burbuja inmobiliaria. Y ahora, esa burbuja inmobiliaria, ¿dónde la podemos ver? La podemos ver, quizá el indicador clave, esto no es el precio contra la renta.
En cualquier activo financiero, una burbuja viene dada más o menos... Bueno, hay varios indicadores, ¿no? Pero un indicador muy claro es lo que llamamos ese price earnings. Ese price earnings básicamente es un precio contra la rentabilidad del activo, contra el ingreso del activo o el beneficio que te da el activo. Entonces, en este sentido, China o las ciudades chinas, ahora vamos a ver también que no en todas las ciudades es esto igual, pero las ciudades chinas tienen una rentabilidad de la vivienda bajísima, un 2%, mucho más baja que en España, y más baja incluso que en España en el pico de la burbuja. Entonces, tener una vivienda casi no da rentabilidad. Necesitas 60, 70, 80 años para recuperar la inversión de la vivienda. ¿Qué significa recuperar la inversión de la vivienda? Alquiler, básicamente. Eso es. O sea, la idea es, a ti te cuesta la vivienda una cantidad, pongamos, te cuesta la vivienda $500.000 de euros y al precio al que podrías alquilarla cada mes, así es como un negocio pues se rentabilizaría, necesitarías 50, 60 años, como dice Daniel, para llegar a amortizar esa cantidad inicial. Y eso es mucho tiempo respecto a lo que es habitual en otros países. De hecho, en España lo que ocurrió en el momento culminante de la burbuja inmobiliaria de 2006-2007 es que efectivamente a las viviendas españolas les pasaba lo mismo. No tanto, no 50 o 60 años, pero sí que el PER del alquiler. En aquel momento el Juan de Mariana, Juan Ramón Rayo, hacía un estudio todos los años de cuál era el PER del alquiler. Es decir, cuántos años necesitabas tener alquilada una vivienda para pagarla. Y en aquellos años alcanzó máximos históricos y, era un dato que nos llevaba a pensar, efectivamente, por aquí podemos estar generando una burbuja porque estamos pagando en términos financieros mucho por ese activo. Entonces, sí. En China están muy por encima incluso de lo que nosotros muy por encima, a ver. Son las ciudades más sobrevaloradas del mundo. Curiosamente, la primera ciudad no china que está más sobrevalorada es Taipei. Que, hombre, no es China, pero casi que China. Después, pues Buenos Aires, Múnich, París, todas esas ciudades que son, Londres, son ciudades que todo el mundo dice, Dios mío, son unos precios que no puede pagar nadie. Bueno, pues todas esas ciudades están mucho menos sobrevaloradas que Shenzhen, que Guangzhou, que Beijing, que Wuhan, que estaba de moda Wuhan, ¿verdad? Pues también ultra sobrevalorada. Entonces, otra vez, ¿qué significa que esté sobrevalorada? Lo podemos ver en términos de PER, que es básicamente ese Price Earning Ratio, que es básicamente pues cuánto te cuesta en función del ingreso del activo. Tenemos que pensar que al final una vivienda es un bien de capital, si lo queremos ver así, que da una rentabilidad. Y la rentabilidad puede ser explícita, compro la vivienda y la alquilo, o la rentabilidad puede ser implícita, lo que se llama en finanzas unas cuasirrentas. ¿Qué es una cuasirrenta? Pues en vez de tener que pagar un alquiler, me ahorro el pago del alquiler. Entonces, ya sea porque sale dinero o porque deja de salir dinero, la vivienda es una inversión. De hecho, es una inversión en tus servicios de habitación futuros, los próximos 30, 40, 50 años. La pregunta es, ¿merece la pena la inversión o no? Todo el mundo, cuando tiene un dinero, un capital, tiene que preguntarse, ¿esto da suficiente rentabilidad como para compensar, por ejemplo, el tipo de interés que tengo que pagar? Porque si no, pero ni aquí ni en China se lo pregunta nadie. A ver, entonces, vamos como vamos. Entonces, como digo, este indicador, que es un indicador clave, está ultra sobrevalorado. Pero no es el único. Hay muchos más. Por ejemplo, ¿cuántos años necesitas de media con un salario medio en China? ¿Cuántos años necesitas de ese salario para pagar la vivienda? Y esto ha ido creciendo, y otra vez China es el país más alto del mundo. Creo que solo después, tengo los datos por aquí, pero creo que solamente después de... Bueno, yo estaba viendo por ciudades precio de vivienda respecto a ingreso per cápita y me salía Shenzhen, Pekín, Manila, curioso, y luego Shanghái, Taipei, que es cierto que no es China, pero bueno, Taiwán, Guangzhou. Es decir, es verdad que en esa ratio es precio de vivienda respecto a lo que ganan sus habitantes, precio entre ingreso per cápita. Las más altas del mundo. Las más altas del mundo también, y muy por encima de esas ciudades que ha dicho Daniel, que claro, dice uno, hombre, si a nosotros nos preguntan en qué ciudades es lógico que el precio de la vivienda sea muy alto, efectivamente, las capitales de los países occidentales y aún más las capitales europeas. Digo aún más las capitales europeas porque Estados Unidos es un país muy extenso y en el que estar en el centro, salvo en Nueva York, probablemente no sea tan relevante. En las capitales europeas, el centro de París, de Londres, de Múnich, incluso en España, de Madrid y de Barcelona, es lógico que sea muy caro por muchas razones, desde estético, turísticos y de calidad de vida, regulación de la construcción. Regulación de la construcción, un entorno laboral en el que cerca del centro suele haber muchos centros de negocio también. Entonces tiene cierto sentido. Entonces, que por encima de esas ciudades, de las grandes capitales occidentales en las que
intuimos que es bastante lógico, ese altísimo precio del metro cuadrado esté en todas las ciudades chinas, llama mucho la atención. Claro, no es una ni dos, porque uno puede decir, bueno, es una o dos, no pasa nada, está muy concentrada la burbuja. No, hombre, son todas las prime, todas las ciudades ellos las separan en tier 1, tier 2, tier 3, todas las prime están ahí arriba. Ya, pero es que entonces la dictadura de Xi Jinping quiere que la gente tenga propiedad privada. Bueno, es que cuidado con la propiedad privada, porque lo que tú tienes en China es un usufructo, que es Habría un que explicarlo. disfrute de la propiedad sin que sea tu propiedad. Es decir, en cualquier momento te llega el gobierno chino y te dice, ya se canceló el usufructo. De hecho, un usufructo es disfrute, simplemente. Hasta que yo lo diga. Tienes un periodo que son 80 años. Entonces, por eso China aparece muy bajo en todos los índices de propiedad del mundo. O sea, es el índice de libertad económica, uno de los más importantes es defensa de la propiedad. China aparece muy bajo, a pesar de que más o menos tiene una seguridad jurídica, que si no te metes en política te dejan más o menos en paz. Si no te metes en política ni en las empresas estatales, más o menos te dejan en paz. De hecho, es una economía relativamente libre en ese aspecto. Pero como te metes en política, estás muerto, claro. Pero es verdad que no te dan la propiedad ni de tu vivienda ni de tu terreno. Son 80 años de usufructo. En otras cosas, si hay propiedad privada, ahí no. Y luego, evidentemente, es un usufructo que podría caerse en algún momento si eres alguien incómodo políticamente. De hecho, pues eso pasa constantemente. Entonces, bueno, pues propiedad como tal, no. Otro indicador también clarísimo de que hay una burbuja en China es el tema de la contribución del PIB del sector de la construcción. En España tuvimos un año que superó el 25%, solo un año. Y durante muchos años superó el 20%. Y era una barbaridad. Y todo el mundo estaba diciendo, madre mía, vaya burbujoncio tenemos aquí montado y no pasa nada porque nosotros vendemos sol y playa y se puede construir mucho porque los extranjeros vienen. No era verdad, pero pues, evidentemente lo descubrimos de forma muy grave nosotros, ¿no? Ya me estáis cortando, ya voy. En China lleva varios años rozando el 30%. Es decir, nosotros tuvimos un año por encima del 25, China no ha llegado nunca al 30, pero está varios años por encima del 25. Varios, no uno, ni dos, ni tres, varios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno ve un indicador solo, pues puede decir, uy, cuidado. Sí, vamos a buscar una explicación, a lo mejor hay alguna razón peculiar del país. Es uno detrás de otro, pues las alarmas saltan, evidentemente, y las alarmas saltaron con los desarrolladores o promotores inmobiliarios chinos. Hablamos de ellos. Quebrando, que supongo que vamos a hablar en el siguiente segmento, sí. Quebrando por doquier, por todos lados. Bueno, Dani, cuéntanos. A ver, hay como 4 desarrolladores que lo llamas tú, pero que son 4 promotores inmobiliarios muy grandes, ¿no? En China. ¿Y qué les ha pasado con Xi Jinping? Bueno, lo que les ha pasado es que han empezado a quebrar. El más grande, Evergrande, que pues llenó los titulares por todos lados, pero han empezado a quebrar y se dice que ha sido una quiebra casi buscada por las autoridades chinas. Las autoridades chinas han empezado a decir, en 2021, tenemos una burbuja aquí enorme, los mismos problemas que estamos viendo nosotros los han visto ellos y han dicho, esto hay que pararlo. Hay que pararlo antes de que sea demasiado tarde. Aparte, ellos están muy preocupados por su sector tecnológico, sus exportaciones tecnológicas. Ellos consideran que es lo que tienen que hacer China. Exportar tecnología, exportar productos con un alto valor añadido. Entonces, lo que están intentando hacer era un aterrizaje de este sector para dedicar más recursos de la economía al sector tecnológico. Entonces, lo que hicieron fue poner una política, la llamaban las 3 líneas rojas. Que, bueno, básicamente son políticas de cada promotor inmobiliario tiene que tener una relación de activos pasivos concreta, tiene que tener una relación de deuda concreta, son ratios financieros, básicamente. Y si no los cumples, no te puedes endeudar ni un céntimo más, ni renovar la deuda, lo cual es complicado. Sobre todo, y esto es un problema, fue un problema grande para Evergrande, pero también para otros que empezaron a quebrar, Cynic, por ejemplo, tenían mucha deuda de corto plazo en relación a la deuda de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tienes deuda de corto plazo significa que caes una de dos, o tienes unos ingresos operativos que te den suficiente entrada de cash para repagar esa deuda, que ahora vamos a ver que no los tienen muchos, o tienes que estar constantemente renovando la deuda. Así funciona un banco, básicamente. Un banco tiene que estar constantemente renovando su deuda y si los depositantes, que son los deudores del banco, no se la renuevan, el banco muere. Pues los promotores inmobiliarios chinos estaban en una situación muy similar a finales de en 2021, que es cuando les ponen estas líneas rojas. Entonces, es un daño autoinfligido, si lo quieres ver así. Sí, pero esto es importante, sobre todo en la comparación con España.
no es tan diferente lo que ocurrió en España. Es decir, en España la burbuja explota, empieza a haber signos de que aquello ya no da más de sí alrededor de 2007. Pero los verdaderos problemas en la calle se sintieron probablemente más bien en 2010, 2011, los años complicados desde el punto de vista país y en los que estuvimos muy cerca a la quiebra, fue 2010-2012. Lo que ocurrió entre 2007 y 2010 es que se intentó aguantar que el castillo de naipes no se viniera abajo renovando, o sea, los bancos básicamente lo que hacían era dar patada para adelante para no reconocer la cantidad de impagados que tenían en sus balances. Hombre, porque sabían que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió, que fue un banco malo que le tiró al contribuyente todas mis pérdidas. Exactamente, ¿no? Pero entonces es más o menos lógico que los chinos hayan tratado de aguantar y de repente ahora dicen ya no podemos aguantar más. Han hecho lo mismo que hicimos nosotros en 2010. Hay que aflorar la realidad. Entre 2010 y 2012, todas las ruedas de prensa a las que asistíamos, los periodistas en España, eran de aquellos famosos informes que pidió primero el gobierno del PSOE, primero con Elena Salgado y luego con Luis de Guindos, que eran informes sobre qué hay de verdad en el balance de los bancos. Y entonces, en este caso, ahora China lo que está tratando es de decir qué hay de verdad en el balance de nuestras inmobiliarias o cómo pueden aguantar o no pueden aguantar esos préstamos que han concedido o esas casas que en teoría van a vender pero que no les generan ningún. Que además creo que venden sobre plano. Eso es algo que en España no se hace tanto. Yo vivo en Guatemala ahora, bueno, me habéis presentado como profesor de la UFM, ahí se hace exactamente lo mismo que en China. Es decir, tú pagas un montón de dinero antes y vendes, como tú dices, sobre planos y te hacen un descuento, el que sea. Yo creo, claro, sobre precio de burbuja el descuento, pues la verdad que no importa mucho. Y es una de las fuentes de financiación principales de los promotores inmobiliarios chinos. Simplemente es deuda que se paga en vivienda. Es decir, es deuda, tú debes dinero, sí, debes un dinero el que sea, pero el dinero es pagable en especie. ¿Por qué? Porque el que te está financiando es el comprador final de la vivienda. Entonces el comprador final de la vivienda va pagando cuotas y al final le tienes que dar una vivienda. Es uno de los problemas que no sé muy bien cómo, porque no hay demasiada información ahora, cómo ha solventado Evergrande. Porque Evergrande, que llegó a ser el mayor promotor inmobiliario del mundo, y ahora es el segundo o tercero, pues Evergrande ha impagado y muchos de sus desarrollos inmobiliarios no van a ver la luz nunca. Entonces había mucha gente quejándose, diciendo, yo he pagado un montón de dinero, ¿dónde está mi vivienda? ¿Dónde está mi casa? Dame mi casa. Es un problema que, como digo, en España quizás no tuvimos nunca o tuvimos quizás en alguna cooperativa, ¿no? Es lo más parecido quizás sí, a una cooperativa. En las cooperativas pudo ocurrir eso, sí, y de hecho ocurrió. Pero quizá no era el grueso. En España el problema lo tenían los bancos. Lo tenían los bancos. Que habían prestado dinero a promotores que luego no eran capaces de devolver el dinero a los bancos. Porque no vendían. Porque no vendían la casa o habían dado hipotecas muy altas a gente que empezó a perder su trabajo y tampoco devolvía esa hipoteca porque no tenía trabajo, China, porque había que perdido ingresos. También los bancos, claro, complicaditos. Por eso en España el problema se concentró en los bancos porque tenían unos activos que no eran tales. Claro, si tú tienes un préstamo, tú dices, yo le presto a este señor 100.000 euros para que se compre una casa y te deja de pagar, el activo ya no son los 100.000 euros que en teoría te va a ir repagando mes a mes, sino que le tienes que aplicar un descuento y entonces llega un momento en el que los activos no son suficientes para equiparar tus obligaciones, tus pasivos. Ese fue el problema de los bancos. En China dices que está primero concentrado en que las las constructoras han cobrado y luego no están haciendo sus casas, con lo cual esto es un problema. Tienes a mucha gente diciendo, oye, ¿dónde está el dinero? Pero me imagino que los bancos también... También, claro, porque los bancos los bancos son bancos públicos, casi todos. En China hay lo que se vino a llamar después de la burbuja y de los problemas de 2012 shadow banking, que sí es privado, que no tiene acceso al Banco Central. Básicamente cuando vas a comprarte un coche y te llega el tío que te está vendiendo el coche y te dice, toma una financiación si quieres aquí. Eso es lo que llamaríamos quizá de forma peyorativa shadow banking. Es una financiera que no necesariamente es un banco, que tú no puedes dejar un depósito allí, cosas así. Eso sí es grande en China, pero el sector bancario... Casi todo, no todo, pero la gran mayoría, los más importantes, son bancos públicos o controlados públicamente. Sí, por el Partido Comunista Chino. Por el Partido Comunista Chino, efectivamente. Son nuestras cajas de ahorro. Solo hay cajas de ahorro. Imagínate una economía donde solo hay cajas de ahorro. Qué desastre sería eso. Bueno, pues son nuestras cajas de ahorro con esteroides. Y digo con esteroides con toda la intención del mundo, porque el sector bancario chino son 4 o 5 veces el PIB de China. El PIB de China son 16 billones de dólares. Es decir, es una cosa gigantesca, unos 50 billones de... ¿Cuántos son 50? Llega un momento que te dicen $1 millón y sabes cuánto más o menos es, ¿verdad? $1 millón. Pero cuando te dicen 50 billones, ¿qué leches es eso? Bueno, pues la mitad del PIB del mundo. Para que te hagas una idea. La mitad de la capitalización bursátil del mundo.
Eso es el sector bancario. Ese es el sector chino. bancario Esos son chino. los balances, la suma del balance del sector bancario chino. Y que se estima que aproximadamente más de la mitad está metido de alguna manera en el sector inmobiliario chino. O sea, fijaros, tenemos un cuarto de la economía mundial metido en el sector, financieramente hablando, metido en el sector inmobiliario chino. O sea, si eso se cae, las ramificaciones que puede tener por todo el mundo son incontables. Y de hecho, ya hay signos de agotamiento en el sector financiero chino. El sector financiero chino, al final, como es público, como tiene el Banco Central detrás, sí, bueno, tiene el Banco Central detrás, que tiene 3 billones de dólares de reservas, que puede aguantar golpes, muchos golpes, pero los golpes no son infinitos. Acabo de decir que hay 50 y tantos en el sector financiero chino y 20 y tantos ligados al sector inmobiliario. Es decir, oye, que China puede aguantar mucho, que además los principios financieros de un banco público no son los mismos que los principios financieros de un banco privado, es decir, pueden aguantar más los golpes, pero tampoco es infinito lo que pueden aguantar, o que las cajas aquí también quebraron por mucho apoyo público que tuvieran. Entonces, lo que estamos diciendo es que están complicados. Y aparte, ¿dónde podemos ver que están complicados estos bancos? En dos cosas. El primero, el mayor banco privado del país ya tiene graves problemas para hacer frente a su deuda. Es un banco que lleva durante mucho tiempo ya con problemas, que ha saltado a la palestra muchas veces por caídas de acciones, por saber que está involucrado con préstamos muy complicados, que no le pagan, que incluso si quebrara no sería un problema para el país si solo tuviera ese banco, porque es el mayor banco privado del país, pero como estamos diciendo, la mayor parte de banca en China es pública. Por lo tanto, si el resto no tuviera problema, no pasa nada. Pero otra vez, esto es simplemente un indicativo de cómo están las cosas en el sector financiero. Y están, oye, que el mayor banco privado del país está con problemas gravísimos al borde de la quiebra. Tenemos también que, esto ha salido esta semana, tres bancos chinos con más de 1 millón de depósitos de clientes han congelado los depósitos. ¿Qué significa congelar los depósitos? Pues que si vas al banco, que no te pagan. Y claro, con China tampoco te puedes quejar mucho, porque lo mismo te pegan un palo. Pues te meten en casa. Te meten en casa, eso es, ahora lo están levantando eso. Pero te meten en casa y te bueno, a nosotros también nos metieron en casa. Pero la idea base aquí es que, oye, pues tienen 1,5 billones de dólares que están congelados entre bancos chinos. Y están diciendo, y esto puede que tengan razón, la banca china es una banca muy vinculada al regional, excepto algunos bancos muy grandes. Y esta banca regional tenía es lo que están diciendo las autoridades chinas, pero como tampoco te puedes creer nada, no pueden captar depósitos fuera de su región. Y mediante la banca online estaban captando depósitos fuera de su región. Entonces han dicho que por eso se les bloquea los depósitos. Pero claro, oye, y si pues bloquea el depósito que has captado fuera, no bloquees el mío. Pues que han bloqueado todos, de 3 bancos, que se dice pronto. Entonces ya hay indicativos de que quizá, y vienen con cuentagotas y son más bien noticias en el margen y no podemos saber exactamente hasta dónde llega esto. Lo que sí sabemos son las grandes cifras, que son las que yo he dado Cosa que da aquí. mucho más miedo. Cosa que da más miedo porque claro, no sabes. No pasa nada hasta que pasa y pasa de golpe. Ese es el problema. A ver, lo bueno y lo malo. China, en el lado malo, lo estamos viendo. Esa burbuja, planificación centralizada, sigue habiendo mucha planificación y un partido comunista que sigue tratando de manejar la economía. Lo que nunca le ha salido bien a nadie, mucha gente dice, pues justo China va a ser el primero. Yo siempre dudo, no le ha salido bien a nadie, yo creo que tampoco le va a salir bien al partido comunista Capitalismo chino. de Estado lo llama Albiac. Sí, en realidad yo creo que es comunismo con gotas de mercado. Están jugando a un juego haciéndose trampas al solitario. Pero también envejecimiento muy acelerado en los próximos años, todavía no ha llegado probablemente todo, pero va a llegar. Parte de la mano de obra poco cualificada y muchas diferencias regionales. Esa sería la parte mala. En la parte buena, tiene todavía margen de crecimiento, es decir, sigue siendo un país de una renta per cápita muy inferior a la de los países occidentales, con lo cual puede aprovecharse de las mejoras tecnológicas de las que los países occidentales ya nos llevamos aprovechando muchos años. Grandes mercados emergentes, además, que están creciendo mucho, muy cercanos, que si Vietnam, que si India. Tasa de ahorro bastante elevada, creo que siempre se ha dicho que los chinos ahorran mucho, y flexibilidad, como tú decías, si no te metes en política hay muchos sectores en los que es relativamente flexible. Pero y dinámico pueden ahorrar hasta que digan negocios. Que eso se lo quitan, ¿no? Sí, pero bueno, todavía lo tienen. Pero es alucinante cómo el ser humano chino quiere tener su casa y quiere ahorrar, ¿eh? Sí. Cómo tiende el capitalismo pese a su educación de años y de décadas. Entonces, de las dos partes, la buena y la mala, ¿cuál crees tú que va a pesar más? Uy, no lo sé. Esas son las cosas que ya sabes que a los economistas no nos gusta. Bueno, a ti también, te lo preguntan cada 2 por 3. Luego llega seguro, Taleb, ¿no? y ya... Mójate y di algo. Bueno, vamos a ver por dónde podemos salir.
Bueno, sí. China tiene el grave problema demográfico. Son viejos antes que ricos, ¿no? Es lo que se ha dicho durante mucho tiempo por la política de hijo único, que ya la medio... No está fuera, pero la medio quitan, sobre todo en centros urbanos. Pero les da igual porque siguen sin Impresionante. tener niños. Siguen sin tener. O sea, tienen a lo mejor algo más, pero siguen teniendo una tasa de natalidad muy baja. Sí, o sea, en los países desarrollados nos hemos hecho primero ricos y luego viejos. Entonces, mal que bien, la verdad que con sistemas de reparto como el que tenemos en España y todo, pues es un desastre igualmente, ¿no? Pero mal que bien, pues a un tipo le puedes quitar la mitad de lo que gana para pagarle a... O sea, yo no quiero decir que estoy de acuerdo con esto, ni mucho menos, pero ¿Has no lo traído un matas de liberal, hambre. Domingo? No ¿Este es liberal? No está claro que no estamos de acuerdo, pero se puede sostener el chiringuito durante unos años incluso. Bueno, pues eso, lo hace sostenible con ese estancamiento económico que vemos en los países occidentales sí, de hace una 20 o década 30 y media, años. que nos quejamos de Japón, pero en España vamos una década y media perdida ya. Por o eso, sea, pero lo sostienes. Pero tú lo que dices es que China, cuidado, que es que no son tan ricos como para sostenerlo. eso es, Claro. o sea, el problema es ¿qué le puedes cobrar a alguien que tiene un salario muy bajo? ¿Qué le puedes quitar? Esto hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Branko Milanovic, que tiene aunque es muy de izquierdas él, pero ya sé que me vas a criticar ahora, pero bueno, no. Él dice, bueno, ¿hasta dónde se le puede extraer renta a alguien? Pues hasta el nivel de subsistencia, que son aproximadamente, la gente dice, $300 al año. Si alguien cobra $300 al año y le quitas $1, lo matas de hambre. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, si tienes gente, evidentemente China está muy por encima de eso, pero la idea es que no le puedes extraer rentas o ingresos a alguien. Yo os he dicho que yo vivo en Guatemala, pasa un poco lo mismo. Si tienes mucha gente en el nivel de subsistencia, no le puedes cobrar nada de impuestos. Porque si le quieres cobrar un impuesto, primero se lo vas a tener que cobrar en especie, como hacían las cortes medievales, con una corte itinerante, porque le tienes que cobrar en especie a la gente, o no le puedes cobrar absolutamente nada. Entonces, China está más, sobre todo la parte, no la costa de China, pero está mucho más cerca de eso. Por lo tanto, bueno, pues cuidado con hasta dónde puede llegar la capacidad del Estado para extraer recursos, redistribuir ahí. Es limitada. En la costa sí, para porque esa tienen niveles de desarrollo como para esa los de población muy España. envejecida. Sí. Es decir, el problema es que va a tener una población muy envejecida a la que se supone que el Estado tiene que sostener y no va a tener recursos pensionar, para sostener. sí, Eso, es un tema de recursos puros y duros. Luego, China, es verdad que China tiene pues es un partido comunista, ¿no? En el poder, pero su modelo de desarrollo lo están empezando a dejar, y su modelo de desarrollo era muy exitoso, que es el de las zonas económicas especiales. ¿Qué es una zona económica especial? Bueno, pues básicamente... Un campo de esclavos. No, para nada. No, una zona económica especial es un lugar donde las leyes generales del país no aplican. Y simplemente dejas, en el caso concreto de China, se dejó en toda la costa explorar a las autoridades locales capacidad fiscal y regulatoria. Lo cual es algo muy bueno. Le dijeron, oye, en Shanghái tienes tu hub, que puedes hacer ahí un poco lo que te da la gana. No lo que te dé la gana, políticamente no, pero económicamente pon las reglas que tú quieras. Y les funcionó muy bien porque hubo competencia entre todas esas zonas económicas especiales y la costa de China se desarrolló mucho. Tanto como que luego fueron probando y ya toda región de China tiene una zona económica especial. Toda. Mínimo una. Y muchas veces varias. Entonces todo eso funcionó muy bien, es el capitalismo real. Y esa es la parte de la economía que sí es muy libre. Aproximadamente son 2/3 de la economía. Ahora bien, todo eso es lo que se está retrayendo ahora. Todo ese modelo que les funcionó muy bien, ese modelo pues funciona muy bien, como digo, para desarrollar toda la costa china y tienen niveles de desarrollo parecidos a los del sur de Europa, pues todo eso se está yendo. No digo que esté fuera, pero todo eso, pasito a pasito, se está haciéndose cada vez más pequeño, y las empresas estatales chinas, que son un monstruo y una máquina de perder recursos y dinero, financiada por el sector privado, que sí funciona muy bien, todo eso está creciendo. Entonces está creciendo la parte de la economía centralizada china, que eso sí es más un campo de esclavos que el otro, está creciendo a costa de la otra parte. Entonces esa es la parte fea, donde China yo creo que puede claramente implosionar todos esos sectores como el acero, el cemento, que están con corrupción, claro, y con una corrupción brutal, ultra subvencionados. Todos esos sectores, a medida que se hagan más pequeño el sector privado, no lo pueden parasitar menos, porque se genera menos actividad económica ahí. Entonces, aquí hay gente que está diciendo todo lo que ha ocurrido de los lockdowns estos del COVID, todos los encierros nuevos, que no se entienden. Uno no es médico tampoco, pero bueno, ya no se muere nadie del COVID, ¿no? Supongo. O se mueren 4 gatos, como con la gripe normal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacen esto ahora? Entonces hay un análisis económico y uno político. El político es que lo que quieren hacer es matar ese modelo.
Entonces, eso de que haya descentralización administrativa en un partido comunista, ¿qué es esto? Descentralización en un partido comunista, si aquí manda el del centro. Entonces, este modelo medio extraño chino, parece que las autoridades centrales están diciendo, se acabó, y Todos una de las para formas de casa. castigar a las autoridades locales es cataclac, te pongo un encierro que te machaco. Ese es el análisis político, que puede ser perfecto, no sé si esto es cierto o no, pero A bueno, ver, el eso es algo que sanitario no cuadra, está sanitario clarísimo. no cuadra, claro, entonces... Evidentemente. ¿Por qué lo están haciendo? Y la otra, que es también un poco... Uno no sabe exactamente cuál es la real, ¿no? Claro. La otra es un análisis económico, que es el de... Todo lo que hemos contado antes de la burbuja está explotando. Y nos está explotando en las manos. Pero nosotros controlamos esto férreamente y tenemos que dar la sensación de que lo controlamos, ¿verdad? Entonces, si esto va a implosionar, que implosione por otra cosa. Entonces decimos que es hacemos encierros en las principales ciudades y decimos que es por los encierros. La economía china, evidentemente, no sabemos exactamente por qué ha ocurrido. Lo que sabemos es que se está desinflando a niveles aceleradísimos. Los únicos PMI, los PMI, no sé, supongo que, evidentemente vosotros sabéis qué es, pero un PMI básicamente es un indicador muy adelantado de actividad económica. Básicamente le preguntas a los gestores de compras de empresas si has hecho más compras o menos compras que el mes pasado, o que la semana pasada, o lo que sea. Entonces, si más del 50% te dice que han hecho más compras, los gestores de compras de las empresas, compra de materia prima para producir o lo que sea, eso es un indicador expansivo de la economía. Y si menos del 50% te dicen que han hecho más compras que antes y han hecho menos, pues es un indicador recesivo de la economía. La economía china es la única gran economía del mundo que ahora mismo está claramente en estos indicadores en recesión. ¿Pero por qué está en recesión? Todo el mundo, evidentemente, te va a decir, hombre, pues porque han cerrado la economía otra vez, Claro, ¿no? desabastecimiento. Desabastecimiento, pero ¿por qué? Porque han hecho la política COVID. Bueno, pues será por eso. Pero, ¿y si no es por eso y eso simplemente es una cortina de humo, ¿no? Entonces eso es una cortina de humo porque se está cayendo todo el castillo de naipes de la actividad inmobiliaria. Y todo esto a nosotros, ¿cómo nos afecta? Es decir, hay gente China que ha comprado deuda española, ¿no? Claro, hay gente que poco. dice, bueno, a ver, deuda española la tiene todo el BCE, yo creo ya, pero vamos, no sé si en China seguro que también hay algo. Pero hay gente que dice, esto evidentemente va a generar o puede generar una recesión a nivel mundial muy importante, pero también hay muchas personas que están diciendo, bueno, si China colapsa, puede haber una vuelta a Europa de muchas de las fábricas, de los procesos productivos que se habían ido allí, volvemos a hacer las cosas, no solo a hacer las cosas aquí, sino a olvidarnos un poco de esos mercados que a lo mejor tampoco estábamos sacando allí nada demasiado en claro. Bueno, puede ser una oportunidad para el resto de las economías avanzadas. ¿Tú qué crees? Bueno, si lo que vamos es a un mundo geoestratégicamente de bloques, eso desde luego económicamente es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Bueno, pues porque la idea es que cuanto más te dividas el trabajo, más especialización puede haber, y cuanta más especialización hay, usualmente mejores rendimientos económicos hay, mejor productividad. Entonces es mucho mejor un mundo interconectado. Luego es verdad que también hay problemas de si sacarle el último céntimo a una cadena logística merece la pena en términos de riesgo o no. Esto aprendimos en 2020 que puede ser complicado y que a lo mejor diversificar un poco la cadena logística tiene sentido que se pague un pelín más porque en el momento de crisis que te cierran o que te cortan el gas o cosas de estas, pues es una buena idea Claro. tener un backup, ¿verdad? Es una buena Eso idea es. tener un plan B. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, cerramos el mercado a China. Y nosotros vamos a producir los juguetes o los coches o lo que sea. Igual China cada vez produce menos manufacturas. Se está yendo toda un poco más en la región también, pero se está yendo a India, a Vietnam, a Camboya. O sea, toda esa parte, temas, por ejemplo, de textiles, se está yendo a otros lados. En América, no necesariamente en Norteamérica, pero del Río Grande para abajo, de México para abajo, todo el mundo está viendo esto como una oportunidad increíble. Porque están diciendo, esa diversificación no va a tocar a nosotros, no somos tan productivos como el sudeste asiático, pero somos más estables para la región. Esto es algo Más que se está cerca. poniendo de moda en España, ¿verdad? La hispanidad, Sí. somos primos hermanos, entonces van a diversificar con nosotros. Entonces hay un montón de gente intentando buscar inversiones por todos lados. Vamos, en mi país donde yo vivo, en Guatemala, no lo están consiguiendo, pero vamos, que lo intentan. Pero podrían elegir otros gobiernos también. Quiero decir que es que justo si necesitan, es verdad que podría ser una oportunidad
para todo Hispanoamérica, pero claro, es que si ves el gobierno de Chile, ves el gobierno de México, Claro, sí. efectivamente podría ser la próxima década o las próximas 2 décadas podrían ser excepcionales o podría ser una oportunidad excepcional, Claro. pero a mí me da la sensación de que buena parte de Hispanoamérica lo va a ver pasar otra vez porque Se les está cayendo políticamente... el modelo, a los sitios que Exactamente. funcionan se les está cayendo el modelo. La joya de la corona era Perú, la joya de la corona era, mira, nunca mejor dicho, porque también lo era en el pasado, la joya de la corona Perú. Es verdad. Chile. No, Fíjate. Chile es un sitio donde hemos puesto de ejemplo los liberales clásicos durante ya pues décadas. Eso funciona. Los países hispanos sabemos ser ricos. Incluso si no estamos dentro de Europa. Pues puede ocurrir, pero se lo han cargado pues Claro, yo no hablamos ni de Argentina ni Venezuela, eso ya lo bueno, damos eso ya por... están en otra liga. Para otro. Pero lo que pasa es que se están cayendo los que funcionan. Esos no funcionan ya hace 50 años. Bueno, 30 en el caso de Venezuela y un poquito más en el caso de Argentina. Pero sí, quizá no va a funcionar eso porque pues se les está cayendo el modelo. México daba más miedo del que al final ha dado. O sea, es un desastre el presidente y todo lo que tú quieras, pero tampoco es como en Perú, ¿no? Un Castillo que está ahí diciendo que va Qué personaje Castillo, ¿Qué ¿eh? personajes? Entonces, bueno, ¿cómo está China? Pues está cayendo al final su economía muchísimo, indicadores adelantados dan mucho miedo, los PMIs que estaba hablando antes, los índices de gestión de compras están en el suelo, el crédito ha empezado a caer, no a caer, pero sí a desacelerarse mucho, lo cual también da bastante miedo, y se están quejando de falta de demanda, es algo que siempre pasa en las recesiones. Están diciendo los bancos, es que no tenemos demanda de crédito. Claro, pero ¿por qué leches no hay demanda de crédito? Y la clave aquí es que alguien que está perdiendo dinero no incrementa capacidades productivas y de hecho hace todo lo contrario. La demanda de crédito usualmente, excepto esta última recesión, cae en recesiones muchísimo, porque estás adelantando que no vas a tener demanda. Si no tienes demanda no necesitas ni ampliar producción, ni siquiera incrementar activos circulantes, es decir, nueva mercadería para producir más. Entonces, todo eso crédito, tanto ya sea el crédito circulante como el crédito fijo, el crédito a más largo plazo del mercado de capitales, se cae. Y se cae por un tema de demanda. Entonces, curiosamente en China lo que están haciendo es todo lo contrario de lo que está haciendo ahora Estados Unidos, o el mundo entero. El mundo entero está subiendo tipos para luchar contra esta mega inflación que tenemos ya, no hiper, pero sí una inflación ya bastante importante en todas partes del mundo, y ahí están haciendo lo contrario. El tipo de interés sigue bajo, y lo que están haciendo son medidas un poco diferentes de dar más liquidez a los bancos, que es justo lo contrario del paso que está tomando el resto de Occidente. Ellos están tomando medidas de laxitud financiera. ¿Por qué? Porque están posiblemente en mitad de una recesión o una recesión que puede aparecer en los próximos meses. Pues sí, realmente esto da mucho miedo. Bueno, Dani, en el próximo viaje que hagas de Guatemala a Madrid te vienes a hablar más de China, porque seguro que tendrás más noticias, pero no queríamos dejarte escapar sin comentar uno de tus últimos titulares en Libertad Digital, el suicidio económico de la agricultura orgánica, el caso de Sri Lanka. Sí, ¿le llamé suicidio económico o ecológico? Ah, vale, sí, es verdad, tienes razón tú. Pues puse mal. Bueno, pues el las título. dos cosas. Pues ahora mismo lo cambiamos. Económico y ecológico. Pero Eso Son las es. dos cosas, este, son las dos cosas. este último apunte, estábamos hablando de la inflación, ahora nos salimos un poquito de China, pero nos quedamos en Asia por cómo está afectando la inflación a, sobre todo, las cuestiones, sector de la alimentación agrícola, y en este caso no solo la inflación, que va a generar distorsiones y puede generar disturbios y problemas sociopolíticos muy importantes, sino el primer país que se mete en un lío por seguir las consignas de los países ricos respecto de la agricultura orgánica, ecológica. Mira, hay algo que si yo no aguanto a alguien es cuando van gente de España, de la ONU, de la FAO, a decirle en Guatemala a la gente que vaya a cultivar con agricultura ecológica. Porque aquí en España, por fortuna, casi no lo hacemos. Y lo hacemos ahí, pues entendemos que es algo para ricos. Y les condenamos a los demás. Pero condenamos a los demás. A la gente que no le hacemos caso aquí, por fortuna, que tenemos un sector agrícola bastante, bueno, en Europa, el de España es bastante potente y bastante bien, muy productivo. Pues resulta que cuando nosotros mandamos a nuestra gente al tercer mundo, les decimos que hagan estas barbaridades ecológicas. ¿Qué es la agricultura ecológica? Básicamente dos cosas. No vas a utilizar, fertilizantes, puedes utilizar fertilizantes naturales, no fertilizantes
artificiales. Y no vas a utilizar tampoco pesticidas. O si utilizas pesticidas, tienen que ser naturales. Ahora bien, hay un montón de estudios y cosas así que te dicen, si tú haces esto, la producción agrícola se te va a caer al suelo. O sea, fácil, depende del tipo de cultivo. En algunos cultivos a lo mejor no cae mucho, pero los cultivos de cereales, que es lo que importa aquí, que es lo que alimenta al mundo, eso se te van a caer al suelo. Parece, la investigación, Qué sorpresa, o sea, qué sorpresa, sí. La tecnología y la química que han disparado la producción en los últimos 200 Pero años, la producción de alimentos a niveles que nunca hubieran imaginado nuestros abuelos y que han conseguido que el cultivo por hectárea se dispare de forma increíble. Funciona. Y si no aplicas tecnología y química, tienes un problema. Pero a ver, si los fertilizantes naturales también tienen un proceso químico. Eso es lo que yo nunca he entendido. ¿Por qué esa Eso diferencia es entre el química. fertilizante natural, que tiene el componente que sea, carbono, Química buena y química mala. Potasio, nitrógeno, lo que te... Entonces, si sale de una vaca, está bien utilizarlo, pero si lo haces en un laboratorio está mal, pero es el mismo componente. Bueno, y... Sabe Dios. Según parece, si mezclas los dos, tienes resultados muy buenos. Si mezclas los dos. Parece eso es lo que dice la investigación académica, pero ya sabes que la investigación académica en estos temas también está muy influenciada por factores políticos. Entonces, sabe Dios. Pero bueno, nadie te dice que quites completamente el fertilizante químico, que eso es una barbaridad. De hecho, da igual donde cojas, más fertilizante químico puede erosionar el suelo a largo plazo lo que te da a ti la gana, si no tienes cuidado y si metes de más. Pero desde luego, cada vez que metes más fertilizante químico, la producción incrementa. Es verdad que incrementa, como en cualquier factor económico, incrementa un ritmo decreciente. Es decir, el primer kilo que metes de fertilizante químico, pues tiene un rendimiento muy alto. El siguiente menos, pero positivo siempre. Esto es un poco la idea. Bueno, pues resulta que influenciados por esta ola quizá de posmodernismo, pues en el 2019 llega al poder unos tipos, llega al poder un tipo que se llama Rajapaksa, que pone a una sociedad civil que se llaman tecnócratas espirituales. ¿Sabe Dios qué quiere decir un tecnócrata espiritual? Un No sé, tecnócrata, pero es guay, ¿eh? Es guay, pero bueno, es que los espirituales están centrados en cosas del otro mundo y los tecnócratas en cosas de este mundo. Entonces, bueno, tienen ahí un dualismo bien extraño. Bueno, en cualquier cosa, sea lo que signifique eso de tecnócrata espiritual, estos tíos son ecologistas. Y son ecologistas con un tono academicista. Yo por eso no quería que con me la presentaras verdad como doctor, porque los académicos somos mala gente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, bueno, no va a pasar nada. Tenemos estudios hechos por vete tú a saber por quién, que nos dice que si nosotros implementamos la agricultura orgánica, el rendimiento va a ser muy similar. Pero tenían un plan de hacerlo en 10 años. Tenían un plan de en los próximos 10 años vamos a tener una transición ecológica en Sri Lanka. ¿Qué pasa en Sri Lanka? En Sri Lanka pasa dos graves problemas. El primero, tienen una serie de atentados en 2019, si no estoy mal, que uno de sus principales fuentes de generación de divisas, de generación de ingreso de dólares, era el turismo. Y el turismo se les empieza a caer un montón. Y claro, pues luego llega la pandemia, 2020, y el turismo está en cero, casi. Entonces Sri Lanka lo pasa muy mal en ese aspecto. Luego Sri Lanka, curiosamente, pasó de subvencionar los fertilizantes y probablemente sobreutilizarlos porque se subvencionan, pasó de subvencionarlos a cortarlos del todo. En cosa de meses. Cosa de un mes. Dijeron, te vamos a regalar el fertilizante, te lo vamos a prohibir. Prohibir a la palabra. Prohibieron traer fertilizante que no fuera orgánico, ¿se entiende? Fertilizante artificial. Entonces, un montón de gente más seria ya empezó a decir, bueno, que estos de verdad lo van a hacer. Porque pues uno piensa, bueno, ¿hasta dónde llega la estupidez del político? Pues hasta que a lo mejor se van a morir de hambre. Bueno, pues no, pues llega también para el hambre. Entonces, prohibieron eso y empezaron a decir... gente también, por cierto, gente de USAID y gente también en Estados Unidos empezaron a decir, vais a pasar hambre. O sea, se te puede caer, el cultivo de arroz se te puede caer hasta un 50%. Efectivamente, se les ha caído casi un 50%. El del té, que es un cultivo más... El del té no se cae tan rápido porque tú no plantas té y lo recoges en 6 meses.
Tú plantas té y lo recoges en 3 años. Pero incluso ese se les ha caído un montón también, porque resulta Al que la planta no crece 50% tanto ni publicaste, tan sí, bien. sí. El arroz, el maíz, la patata, la caña de azúcar, los vegetales. Les ha caído todo a Todo. los pobres. Y además en un momento donde no tienen dólares. Se les han acabado las Los reservas de pobres, divisas. pobres. Los pobres, pobres, efectivamente. De hecho, Sri Lanka era una de las economías, pues eso, como Vietnam, como Camboya, era una de las economías estrella de la región. Era una de las economías que estaba creciendo mucho y de hecho habían celebrado mucho en 2018, creo que fue en 2019, su inclusión dentro de los países, no sé si sabéis, esto lo hace, me parece que es el Banco Mundial, te mete dentro de categorías de países, ingreso bajo, ingreso mediano bajo, ingreso medio, ingreso alto y todas esas cosas. Bueno, pues a ellos les acaban de incluir en ingresos medio alto y estaban muy contentos, oye, que ya somos del club de los ricos. Y llegaron los tecnócratas Y espirituales. llegaron los tecnócratas espirituales a y se jorobar lo la cargaron marrana. todo. Y lo que tienen ahora son disturbios gravísimos porque pues empieza a haber hambre en el país y han pedido ayuda, ya han impagado la deuda, o sea, ya han declarado un default y han pedido ayuda a China. Y les han dicho a China que tienen deuda con China, por cierto. Deuda esta rara que hace China, que te financia la construcción de un puerto y te dice que luego le pagues en materia prima. O sea, no le vas a pagar en dólares, le vas a pagar en materia prima. Si tienes lo que sea que tengas. ¿Es petróleo? Pues petróleo. Es decir, hipotecas tu materia prima, no hipotecas tus ingresos fiscales. Entonces, ya han dicho que no le van a pagar a China, o que no le pueden pagar ahora. Y le han pedido ayuda a China para que les mande arroz, porque la principal, bueno, se pasa en toda la región, ¿no? Si nuestro es trigo, nuestra principal forma de cereal, el suyo es el arroz. Pero esto es, al final, que ya tenemos que terminar, yo diría que la conclusión de la suma de China y Sri Lanka, la frase que decía antes Daniel, se han hecho viejos antes que ricos. En general, estamos forzando a los países del tercer mundo a que antes de que se hagan ricos realmente, como se hizo Europa, aprovechando tecnología, aprovechando también la química, aprovechando el capitalismo, las ventajas de la globalización, les estamos haciendo que tomen medidas que aquí son absurdas, pero que por lo menos, bueno, aquí lo que hacen es que te ralentizan el crecimiento, pero allí te matan de hambre. Les pasa a China, les pasa a Sri Lanka, están tomando medidas que ellos no se pueden permitir, nosotros simplemente lo que hacen es ralentizar nuestro crecimiento. Pues Daniel Fernández, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Ya La te verdad veo que que me lo he tampoco te pasado muy importa bien. quedarte sin amigos como a nosotros, así que encantados. Pues yo, ya sabéis, siempre que esté por aquí, encantado de venir. Con A ver vosotros. si animo a Domingo, coge un avión y hacemos el programa en Guatemala. No lo veo. Bueno, bienvenidos sois, por supuesto. Tú te puedes ir y yo me quedo aquí, sin problema. Lo dicho, gracias Daniel. Anda, venga Domingo, cógete un avión, vámonos a Guatemala. Que no. Yo creo que hay una obra de Jardiel Poncela que acaba así. ¿Dónde se va usted a Guatemala? No, Yo a dormir. Los cruceros clásicos, el Queen Mary y eso, a mí que me lleven. Si alguna vez conoces a alguno que sale de Cádiz y A ver, pero entonces le tenemos que decir a allí en el Caribe, me lo pienso. Le decimos a Federico que nos vamos 2 meses a hacer un programa a Guatemala, porque claro, cuando tenemos que ir en crucero, Bueno, como claro, en el Titanic. Con internet y eso vamos escribiendo desde el barco. Pero eso Desde es el lo que crucero. pasa es que luego son muy caros los cruceros. Bueno, que yo no me meto en un crucero ni borracha. Yo no he estado nunca en ninguno. Tampoco es el tipo de turismo que más encaja con mi personalidad. Ya sabes que yo necesito estar siempre, como mínimo cada día, un par de horas sin hablar con nadie. Esto es una de mis rarezas. Mis amigos ya lo saben. O sea, cuando yo voy cuando iba, ya hace mucho que con los niños y eso es más complicado, pero cuando iba de viajes con mis amigos, yo siempre, a mitad del día, decía, me voy. ¿Dónde vas? No, me voy a tomar una cerveza. No, me voy contigo. Que no. Y decía otro, ahora no le hables. No, y entonces yo le decía, que no te vengas conmigo, me voy a tomar una cerveza a ese chiringuito que tiene buena pinta, precisamente porque me apetece leer, estar un rato tranquilo y que ninguno de vosotros me habléis. Entonces en un crucero parece como el contra Domingo en ese sentido. Pero fíjate, una de las cosas que no me gustan de los aviones es esa. Mucha gente se cree que a mí no me gustan los aviones por miedo, y es cierto que hay una parte ahí de que no me gusta mucho. Del punto de no retorno. Pero yo digo que los aviones son como los autobuses del aire. Esto de Madrid-Valencia en autobús. Y yo ya me pongo un poco nervioso, esa sensación de como medio incómodo, ahí medio... No me gustan, y los aviones igual. Entonces, a mí me gusta mucho el tren, me gusta mucho el coche particular, pero el tren me encanta. Y a lo mejor la gente dirá, pues el tren es igual de incómodo. Ya, pues, Hombre, los trenes japoneses, ya te digo yo, que te van a súper encantar. cada uno tiene sus rarezas. Yo en Madrid, por ejemplo, me encanta en Madrid la MT y odio el metro. Me encantan los cercanías. Sin embargo, hay gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre un cercanías y un metro? A mí el cercanías me parece mucho más cómodo, suele haber menos gente, casi siempre tienes sitio para sentarte, las vistas, no sé. Yo prefiero el globo.
Pero bueno, oye, que cada uno. Estas son mis rarezas. Entonces, a lo de Guatemala, a Guatemala o a China, ya te digo yo que va a ser difícil que me veas a mí. Bueno, gran frase, una que se ha dicho en el podcast de hoy. A los chinos o a los habitantes de Sri Lanka se les ha dado la oportunidad antes de ser viejos que ser ricos. Sí. Gran frase. Esto pide mármol. Sí, no, pero es que es así. Es decir, estamos jugando con los países más pobres a hacerles que gasten en productos de lujo cuando todavía no son ricos, cuando todavía no son millonarios. Las estupideces en las que gastamos el dinero los occidentales, lo digo así, son estupideces, como otros muchos productos de lujo son estupideces y las gastamos porque tenemos dinero. ¿Cuántas veces vamos a un restaurante y te dicen, no, venga, de postre o para acompañar el postre tenemos aquí un cóctel con un gin diferente, así que le ponemos frambuesas y unas semillas y no sé qué, y tú ves el precio en la carta, cuesta 15 euros y dices, esto es una barbaridad, tú sabes que aquello no merece... Manzanilla con hielo. Sí, y tú te dices, pero hombre, que me pongan un chupito de infusión. O un chupito de coñac como se tomaban nuestros abuelos y ya está. Venga, vale, venga, un día es un día, ponte el cóctel no sé qué y te lo tomas. Desde el punto de vista lógico no tiene sentido, pero es como un despilfarro que, bueno, pues somos ricos, en las sociedades occidentales somos ricos y un día te das un capricho. Pues muchas de las medidas que estamos tomando contra el cambio climático, de estas de agricultura ecológica, de nuevas formas, venga, vamos a movernos, movilidad sostenible, son lujos de millonario. Son sociedades muy ricas que, como ya no sabemos en qué gastar el dinero, lo gastamos en estupideces. Pero claro, si tú le dices a sociedades no tan ricas, Sri Lanka, la India, el sureste asiático, que tienen que gastarse las cosas en el gin tonic de las semillas y la frambuesa, entonces a lo mejor no les queda dinero para la comida básica, que es lo que esa gente necesita ahora, que es porque están en niveles de clase media baja de hace 30 o 40 años en Europa y les estamos haciendo que se gasten el dinero en estupideces climáticas, ecologistas, medioambientales, sostenibles y puñetas. Y les vamos a causar un daño económico que para nosotros también es un daño económico, pero como somos muy ricos podemos soportarlos. Ellos probablemente no. Pues gracias a todos por estar ahí una semana más, que volvemos muy pronto. Yo me voy a pensar lo del crucero porque me han dicho que los americanos ponen mucha gelatina. Imagínate, bandejones de gelatina. No me gusta nada la gelatina. ¿En serio? Es que somos incompatibles. Incompatibles, pero absolutamente. es que... El próximo día más incompatibilidades que hemos descubierto a micro cerrado. Que lo dicho, que gracias a todos, que subiremos el podcast a todas las plataformas y por supuesto a nuestro periódico, a Libertad Digital. Un abrazo enorme a repartir.